¿Qué tal, jóvenes? Están ustedes muy buenos días, pues estamos en la 20ª semana ya de clases o de sesión de clases, correspondiente en todo caso al curso de razonamiento verbal. Muy bien, jóvenes. Habíamos aprendido sobre plan de redacción y qué vendría a ser en todo caso, ¿no? El plan de redacción, jóvenes. Hoy también vamos a seguir haciendo lo que es el tema del plan de redacción. Sin embargo, vamos a conocer ya qué tipos, ¿no? de plan de redacción ustedes van a encontrar, ¿no? en los ejercicios. Ah, ¿Vamos a encontrar? Sí, porque hemos dicho que un plan de redacción tiene como objetivo estudiar para desarrollar la capacidad, ¿no? de los estudiantes para organizar y jerarquizar una información. Entonces vas a ver qué información es muy importante, más relevante que otras. Y la más relevante es la idea principal, obviamente. Luego, vuelvo a reiterar, es optimizar el sentido lógico, deductivo para la construcción de textos y mejorar la capacidad comunicativa escrita. Entonces, para eso nos debe servir, jóvenes, plan de redacción. Como bien dice, plan. Es un proyecto, es una idea, es una noción etimológicamente, ¿no? De latín, planus. Proyecto, idea o noción. Entonces tenemos que proyectar, tenemos que generar una idea, tenemos que tener una noción para poder ordenar las ideas con lógica, con coherencia. Entonces, ¿para qué? Para el que nos esté leyendo, ¿no? Pueda entendernos a su total cabalidad, pues, jóvenes. Para eso va a ser el plan de redacción, ¿no? Y proviene también del latín redactum, que es compilar o poner en orden. O sea, es compilar y poner en orden, ¿qué cosa? Una idea. ¿Pero una idea de qué? Una idea del texto, jóvenes. Entonces, hoy vamos a hacer plan de redacción 2. Jóvenes, plan de redacción 2. Entonces, vamos a hacer algunas definiciones para acordarnos nada más, ¿no? Como para entrar al tema. Entonces, vamos a acordarnos. Definición. Es un ejercicio, hemos dicho, pues que consiste en la identificación de la organización original. O sea, cuando dice organización original, entonces sí está organizado, pero no como antes. Antes estaba organizado, ¿no? Con orden. Ah, pero ahora, ¿no? Como debemos organizar, va a estar desordenado el texto. Y como va a estar desordenado, nosotros tenemos que organizar. Que previa y arbitrariamente ha sido dividida en enunciados y cuyo orden ha sido alterado. O sea, es un tipo de ejercicio para jóvenes que va a venir, hemos dicho, la coherencia textual, la organización y lógica de ideas, una organización. Es decir, jóvenes, este tipo de ejercicios va a consistir en ordenar un conjunto de enunciados relativos a un tema. ¿Con qué? Con el objetivo pues, de obtener un texto coherente, acorde al pensamiento original de quién, del autor. Fácil, ordenar. Ahí está. Entonces, hemos visto también la estructura, ¿no? De los tipos de ejercicios, pues, de plan de redacción. Ahí está. ¿Y cuál era la estructura, profesor, de los ejercicios de plan de redacción? En primer lugar, vamos a tener el título temático, los jóvenes. El título temático, 5 o 4 enunciados y las alternativas, no, múltiples que deben tener. Ahí está. Entonces, vamos a encontrar el título temático, el enunciado y las alternativas. Esa es la estructura del ejercicio que va a tener. Y eso también, pues, habíamos visto, jóvenes, ¿no? En todo caso, en la clase anterior. No habíamos visto las estructuras. Solamente estamos haciendo un pequeño repaso para que ustedes puedan acordarse más o menos sobre la clase anterior. Jóvenes, entonces ahí está. Ordenamiento científico académico. Es un ordenamiento integral y convencional compuesto por 3 niveles básicos, jóvenes. Siempre un texto va a tener 3 niveles básicos. Introducción, va a tener el desarrollo o el cuerpo y la conclusión. Ahora, jóvenes, hemos explicado en la clase anterior. En la introducción vamos a encontrar los antecedentes. No pueden empezar con un antecedente.
Puede empezar con etimologías. En una introducción empieza con una definición, o todo texto inicia con una definición, concepto, importancia, delimitación. O también puede iniciar con una necesidad. Pero no solamente eso. También inicia como causas y orígenes. Entonces, en un texto puede iniciar así, con antecedentes, etimologías, definición, concepto, importancia, delimitación, necesidad, causas y orígenes. En cambio, en el desarrollo cuerpo, ya que vendrías a expander todo, ¿no? Ahí amplías lo que vas a escribir. Ahí encuentras las características, la clasificación, explicación del tema en sus diversas formas. Claro, porque en el desarrollo ya vas a explicar un tema. Y la conclusión termina pues un texto, es la terminación de un texto. Pues un texto puede terminar con ejemplos, síntesis, ¿no? O aplicación de proyecciones, comparaciones y recomendación. Ah, Entonces, ¿un texto va a tener esa estructura? Sí, jóvenes, va a tener ese tipo de estructura. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Entonces, hoy lo que vamos a aprender es criterios de ordenamientos. Los criterios de ordenamientos. A ver, ¿y qué son los criterios de ordenamientos, jóvenes? Para ordenar las ideas, pues se utilizan en forma combinada los siguientes criterios de orden: de lo general a lo particular, porque un texto siempre va a iniciar de lo general y luego va a especificar particular. Procedimental, un proceso, instrucciones que debe tener. Secuencia discursiva, causa-efecto, temporal o cronológico. Entonces, vamos a iniciar nosotros, pues, con ¿cuál? De lo general a lo particular. ¿Y qué es de lo general a lo particular? Establece, dice que el orden en el texto debe empezar por la idea más general y concluir con la información más específica. Ah, o sea, en estos tipos de texto, jóvenes, te van a dar una idea general que va a hablar de todo, engloba todo, todo un tema. Luego de esa idea general, van a llegar a especificar, detallar, dar ejemplos, aclarar. ¿En torno a quién? A la idea principal o a la idea más general. ¿Y de eso se refiere, profesor, de lo particular a lo general? Sí. O de lo general, disculpen, a lo particular, sí. Entonces, empezar de lo más grande y terminar de lo más específico, de lo más pequeño. Por ejemplo, tenemos la narrativa de Valdelomar. Abraham Valdelomar. ¿Quién era Abraham Valdelomar? Dice, ¿no? A ver, leemos. Uno. En sus primeros poemas puede notarse su relación con el modernismo. Muy bien. Su cuentística es manifestación de la poética postmodernista, que cuestiona la estética de Rubén Darío. Valdelomar, quien nació en Ica, es uno de los grandes escritores peruanos. Otro de sus relatos más notables es El vuelo de los cóndores. El caballero Carmelo, ¿no? Es uno de sus grandes relatos. Ahí me faltaba, pues, en la 4, ¿no? Hay una pequeña error de tipeo. En la 4, jóvenes, vendría a ser en otro de sus relatos más notables, es El vuelo de los cóndores. Entonces tenemos que ordenar. Y nos va a dar las alternativas. Buscar el orden, de lo general a lo particular. Como se observa en las oraciones o en los enunciados, el texto jóvenes trata sobre la trayectoria y creación literaria, o trayectoria de su creación literaria. ¿De quién? De Abraham Valdelomar. Por eso se debe ordenar de lo general a lo particular. ¿Y cuál sería el de lo general, profesor? Primero, nacimiento. Valdelomar, quien nació en Ica, es uno de los más grandes escritores peruanos. Ahí te dice todo. Luego, especifica, aclara. Luego vendría, en sus primeros poemas pueden notarse su relación con el modernismo. Su cuentística es manifestación de la poética postmodernista que cuestiona la estética de Rubén Darío. Y luego, profesor, El Caballero Carmelo es uno de sus grandes relatos. Otro de sus relatos más notables es El vuelo de los cóndores. Entonces, ¿qué alternativa es? Alternativa
E. Ahí está. Entonces, acá sería la alternativa E. Entonces marcamos, ¿no? Ahí está. Entonces hemos empezado de lo más general a lo más particular. Para Valdelomar, que nació en Iquique, es uno uno de los más escritores peruanos. Uno de los mejores, ¿no? Uno de los más grandes es, ¿ya? Valdelomar, que nació en Ica, es uno de los más grandes escritores peruanos. Ah, eso es lo general. Luego especifica, porque me está hablando de Valdelomar y su trayectoria en su cuento, en su creación literaria. Entonces, en sus primeros poemas puede notarse su relación con el modernismo. Su cuentística es la manifestación poética postmodernista que cuestiona la estética de Rubén Darío. Y luego, pues, vendría El Caballero Carmelo, es uno de los grandes relatos. Otro de sus relatos más notables es El vuelo de los cóndores. Entonces, jóvenes, miren, de lo general a lo particular. Entonces, ¿así se pueden encontrar textos? Sí, jóvenes, se pueden encontrar textos de esa manera. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Pero no solamente vamos a tener de lo particular a lo general, jóvenes. También vamos a tener el procedimental. ¿Qué es procedimental? De proceso. Ah, profesor, para yo cocinar arroz con pollo, ¿no? Primero, profesor, vierto el pollo, lo hago freír, ¿no? El pollito bien dorado, ¿ya? Luego, en el mismo pollo, pues aplico los aderezos, ahí está, que se sazona juntamente con el pollo. Luego echo las verduras correspondientes, mi zanahorita, mi alberja, ¿no? Ahí está, mi mi guión, ¿no? Y muchas cositas más. Dejo hervir, hervir el agua y finalmente echo el agua. El arroz, disculpe. Es un proceso que sigue. ¿Para qué? Para poder cocinar el arroz. Es igual el procedimental, jóvenes. Se debe ordenar, ¿no? Respetando algunas pautas, pasos, procesos relacionados con los aspectos técnico y biológico. Aspectos técnicos y biológicos. Por ejemplo, tenemos el sufragio. Uno, tenemos que ver las técnicas, el proceso, cómo se hace un sufragio, o sea, una votación. Por ejemplo, uno, recoger la cédula de votación. Dos, identificar y marcar el símbolo de preferencia. Tres, depositar la cédula en el ánfora. Cuatro, desplazarse hasta la cámara secreta. Cinco, cerrar la célula de sufragio. Ah, Entonces, esos son los enunciados, pero profesor, tenemos nuestras alternativas. ¿Y cómo debemos ordenar acá, profesor? Siguiendo un proceso. ¿Cuál vendrá primero para la votación? Porque es un procedimiento, una secuencia. ¿Cuál es lo primero para una votación? Profesor, lo primero para una votación es recoger la cédula de votación. Recoges tu cédula con tu DNI, presentas tu DNI y recoges tu cédula. Luego, luego, jóvenes, es desplazarse hasta la cámara secreta. En la parte de atrás, al fondo, ¿no? Va a haber una cámara secreta. ¿Para qué? Para que nadie te pueda ver para quién estás votando. Luego, profesor, luego, pues, identificar y marcar el símbolo de preferencia de tu partido político. Después, cerrar la cédula de sufragio. Y por último, depositar la cédula en el ánfora. Entonces, ¿qué alternativa? La alternativa correcta aquí, jóvenes, es la D. ¿Por qué? Porque estamos eh, respetando procesos, pautas, ¿no? Estamos respetando en todo caso una secuencia de votación, un orden de votación. Entonces, jóvenes, eso tiene que ser. Y no solamente vamos a tener pues de secuencia, vamos a tener de procedimental, sino también secuencia discursiva. ¿Y qué quiere decir la secuencia discursiva? Jóvenes, aquí se ordena teniendo en cuenta la secuencia de hechos con predominio de algunos nexos o enlaces al inicio de las oraciones, como los referentes textuales y conectores gramaticales. Entonces, va a haber una secuencia de hechos, profesor. Va a haber una secuencia en la cual nosotros también tenemos que ordenar. Pero
esta secuencia, jóvenes, va a estar en su gran mayoría, ¿ya? Enlazados pues por conectores gramaticales y referentes textuales. Por ejemplo, tengo los intelectuales. Ahí está. Uno. Es por ello que toda revolución no nace de las masas, sino del intelectual, quien influye en ellos. Cuando dice es por ello, nunca, jóvenes, un texto va a iniciar con es por ello. El mayor inconveniente de aquellos es figurarse que solo ellos poseen la razón. Los intelectuales son pensadores, a los que se les consigna trabajos que requieren, de modo especial, el empleo de la inteligencia. Y 5. Y 4, disculpen. Sin embargo, en momentos más grandes de grandes crisis sociales emerge su espíritu revolucionario. Entonces, ¿cuál vendría a ser la alternativa correcta? Aquí, profesor. ¿Cuál vendría a ser la alternativa correcta? Ojo, hay que buscar una coherencia textual, ¿ya? Una coherencia textual. Y para iniciar, yo puedo decir, los intelectuales son pensadores. Estoy haciendo una presentación. Es la introducción. A los que se les consigna trabajos que requieren, de modo especial, el empleo de la inteligencia. Primero es la 3. Luego, sin embargo, en momentos de grandes crisis sociales emerge su espíritu revolucionario. Y después, es por ello que toda revolución no nace de las masas, sino del intelectual, quien influye en ellos. Y por último, el mayor inconveniente de aquellos es figurarse que solo ellos poseen la razón. Entonces, profesor, ¿cuál sería la alternativa correcta? Primero, vuelvo a leer, ¿no? Los intelectuales son pensadores a los que se consigna trabajos que requieren, de modo especial, el empleo de toda inteligencia. Dos, tres. Ahí está. Luego, del 4. Sin embargo, cuando hay crisis sociales, los intelectuales salen, ¿no? Con su espíritu revolucionario. Emergen. Entonces sería 4. Luego, 1. Es por ello que toda revolución no nace de las masas, sino, como dice el autor, sino del intelectual, quien influye en ellas. Muy bien. Y por último, el mayor inconveniente, pues, de los intelectuales es creer que ellos siempre tienen la razón. ¿Cuál es la alternativa correcta, profesor? La C. ¿Y cómo me he dejado, profesor, guiar por una secuencia discursiva? Sin embargo, es por ello, ¿no?, que son conectores, ya que ustedes deben tomar en cuenta. Los jóvenes se tienen que tomar en cuenta. Entonces, pues, la alternativa correcta es la alternativa C. Y por último tenemos, ¿no?, el de causa-efecto. ¿Cuál es el causa-efecto? Se debe empezar citando la causa, jóvenes, o el conjunto de fenómenos desencadenantes que ocurrió anteriormente. ¿Para luego qué? Para luego culminar en el efecto o consecuencia que procede ese problema o fenómeno. Entonces empezar por las causas. Por ejemplo, tenemos la Ilíada. Dice, Zeus, para calmar la ira de Hera, propone que Paris provoque la ira de los aqueos al raptar a Helena, bella esposa del rey aqueo Menelao. Hera, furiosa con Paris, pide a Zeus, su esposo y rey de los dioses, que castigue al troyano y la ciudad de Troya. Los reyes aqueos acuden al llamado de Menelao y de su hermano, el rey Agamenón. Marcha con su ejército a destruir Troya. Menelao, furioso porque Paris le robó a su esposa, convoca a todos los reyes aqueos para que le ayuden a vengarse. Paris, bello príncipe troyano, provoca la ira de la diosa Hera al no darle la manzana destinada a la diosa más bella. Entonces, tenemos las alternativas. ¿Cómo, profesor, debo ordenar acá? Buscar una causa. ¿Por qué no Menelao se puso furioso y mandó una guerra a Troya con su hermano Agamenón? ¿Cuál fue la causa? Pues la causa, la respuesta es primero la 5. Paris, bello príncipe troyano, hijo de Príamo, rey de Troya, provoca pues la ira de la diosa Hera, pues, jóvenes, al no darle la manzana destinada a la diosa más bella. Entonces Hera, por esa insolencia de Paris, ¿no?, se pone furiosa y pide a Zeus, su esposo y rey de los dioses, que castigue al troyano en la ciudad de Troya. Entonces la 2. Y luego, claro, Zeus, para calmar
la cólera de su esposa, la ira de Hera, propone que Paris pues provoque la ira de los aqueos al raptar Helena, bella esposa del rey aqueo Menelao. O sea, Zeus incita a que Paris secuestre a Helena. ¿Para qué? Para que así los aqueos se venguen de Paris. Luego iría pues Menelao, furioso porque Paris le robó a su esposa. ¿Quién no? Convoca a todos los reyes aqueos para que le ayuden a vengarse. Y por último, los reyes aqueos acuden al llamado de Menelao y de su hermano, el rey Agamenón, y marcha con su ejército a destruir Troya. La alternativa correcta, entonces, profesor, sería la alternativa B. Entonces estamos haciendo una causa y efecto. Muy bien, jóvenes, sería pues toda la clase del día de hoy. Espero que hayan aprendido sobre criterios, no de plan de redacción. Que tengan un buen día y en la tarde nos estamos viendo con algunos ejercicios para que ustedes los puedan resolver. Que tengan un buen día.